supuestamente eran dos toques, lo lanzo y Guerrero lo patea muy bien. Eso no la entiendo, la declaración. Sigo sin entenderla. Es el día de hoy que sigo sin entenderla. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, por supuesto. Hoy estamos con también un poco de editorial porque vamos a hablar, vamos a opinar con respecto a un tema que ya pasó hace mucho tiempo. Pasó, es verdad, hace 2 periodos mundialistas. Hace bastante que quedó en el pasado, pero nunca me pronuncié al respecto. Nunca hice un video al respecto, nunca di mi opinión. Es más, en aquel entonces todavía no reaccionábamos a los partidos. Fue en las eliminatorias yendo al Mundial de Rusia, así que imagínense hace cuánto pasó esto, época del Tigre Gareca en Perú, para que se den una idea. Y la verdad es que tenía ganas de hacerlo y tenía ganas de que analicemos juntos también, porque quiero conocer sus opiniones, quiero ver si la mayoría pudo ver este partido del que estamos hablando. Y ya lo están viendo en el título, lo están leyendo. Es el Pacto de Lima. El Pacto de Lima es ese famoso partido entre Perú y Colombia que terminó en empate en 1 y que de esa manera terminó llevando a los dos al Mundial. Obviamente Colombia de manera directa y por otra parte tenemos a Perú, que fue a través del repechaje, después termina ganando el repechaje y va al Mundial. Así que este Pacto de Lima, este famoso Pacto de Lima, estuvo haciendo eco durante mucho tiempo en aquellas eliminatorias y el día de hoy vengo a recordarlo, rememorarlo, no sé cómo quieran decirlo ustedes, y quiero saber primero su opinión en los comentarios. Me dejan su opinión si para ustedes estuvo arreglado este partido o no. También pueden dejar su opinión respecto a todo el partido, no hace falta que respondan solo si para ustedes estaba arreglado o no. Si no, pueden hablar de lo que quieran. Pero bueno, quiero ver el informe que vamos a estar analizando a continuación, que hizo Pablo Carroza. Para algunos un periodista criticado, para otros respetado. Es lógico que piensen lo que tenga que empezar, porque también Carroza se ha ganado un poco eso de ser un periodista polémico. Pero cuando se refiere a estos informes, cuando hace este tipo de informes, la verdad es que la pega con todo. Y desde acá le quiero mandar un cariño grande, porque estos informes instruyen mucho, o sea, dan mucha información y además dejan en evidencia cosas que muchos periodistas se callan. Así que nada, simplemente les tiro esa reflexión con respecto a Pablo Carroza y vamos a ver juntos ahora sí el Pacto de Lima, que se los voy a dejar en el primer comentario fijado también para que lo vayan a ver, video de Pablo Carroza. Y ahora sí, le voy a dar play, vamos a ir hablando a poquito por arriba, poquito voy a hablar. Fútbol sudamericano en los últimos 50 años. Es que si bien los arreglos en este deporte resultan imposibles de probar, ya que no existe recibo de eso es verdad, yendo para atrás, ni facturas, no ni hay, partidos arreglados. A veces uno no puede denunciar así porque sí, porque no puede haber evidencias, pero es evidente que alejarnos de la pasión nos hace pensar con mayor claridad. Claro. Quieras o no, la sospecha está a la vuelta de la esquina, y mucho más cuando los propios protagonistas se encargan de reconocer el arreglo. Lo cierto es que el 10 de octubre de 2017 Perú recibía a Colombia en el Estadio Nacional por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas de Rusia 2018. El Tigre Gareca había revolucionado el continente, ya que su selección podía volver a un mundial luego. Es verdad, eso también en contexto ayudaba un poco para el pacto. Si bien había sufrido más de la cuenta, buscaba su 6ª participación en una Copa del Mundo. Cabe destacar que Perú venía de igualar con Argentina en la Bombonera, en un partido en el que mereció mayor suerte, mientras que el combinado cafetero acababa de caer ante Paraguay en Barranquilla. Uy, este partido es verdad. Un encuentro algo polémico. Es que Colombia estaba clasificando sin inconvenientes, pero a falta de 2 minutos Cardoso y Sanabria le dieron vuelta al partido. Tremendo cómo pierde este partido Colombia. Chile, por su parte, le había ganado Ecuador en Santiago y debía hacer lo propio ante Brasil en la última fecha. Imposible era. Imposible. Peruanos llenaron el Estadio Nacional. Encima en Brasil creo jugaba. En el inicio del partido y se hicieron sentir desde el minuto 0. Sí, locura, la verdad. Párrafo aparte para la gente de Perú, que apoyó todo el partido y, como siempre, empujando hacia adelante. De cualquier político en actividad y era considerado como un verdadero prócer. Gallese, Corso, Ramos, Rodríguez, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva y Guerrero, el equipo del Tigre Gareca. Murillo, Davinson, Sánchez, Fabra, el profe Pepe Peckerman. James, Rodríguez,
Duván Zapata y Falcao, los 11 elegidos por Pekerman. Qué equipazo, A los Los dos, qué tiro de equipazos. esquina para Colombia, centro por izquierda de Fabra que rechaza un defensor peruano. Un minuto más tarde, cabezazo de Davinson que Gallés se contiene sin problema. Ahí está. La primera de Colombia llegaría a los 13 con un remate de James a las manos del arquero peruano. Empezaba bien Colombia, quería ganarlo el partido, se notaba. Y Falcao que no llega a definir. Yo voy a dar mi opinión sobre el partido a medida que vaya pasando, ya les voy a ir comentando. Remate suave de Cueva que controla sin problemas Ospina y luego Guerrero que casi marca de cabeza. Uy, esta jugada también estuvo buena. Lindo centro además. Y hasta ahí Colombia iba al repechaje. Paolo se estaba jugando la vida. Yo me acuerdo de estas eliminatorias, Paolo dejó todo dejó. Seguía con 31, Argentina entraba con 28, Chile también iba a Rusia con 27 y Colombia debía jugar el repechaje. Claro, de momento Perú se estaba quedando afuera. El resultado, Perú se quedaba fuera del Sí. Mundial. Lo cierto es que a los 5 del segundo tiempo hay un lateral a favor de Colombia. Fabra, a ver. Frank Fabra. A la multitud. Es que Paulinho de zurda en San Pablo. Ojo, de verdad. Brasil arriba en el marcador. Tremendo este Le daba gol. pasaje a Colombia y mandaba A Perú a jugar al en Nueva repechaje. Zelanda. Exactamente. Como si eso fuera poco, 2 minutos más tarde, Gabriel Y Jesús sí, una vez que estaba cayó en la uno, cayeron dos, cayeron tres. Todavía faltaba mucho, por lo tanto Colombia y Perú aún estaban en partido, o eso Sí. al menos es lo que todos creíamos. A partir de ahora, con esto Chile se está quedando afuera incluso del repechaje. Tiene 41 puntos Brasil con esta victoria, 31 Uruguay, 28 Argentina con el triunfo en Quito, 27 Colombia y el quinto lugar que pelean Perú con Chile. En estos momentos lo está ganando Perú. Se está quedando afuera Exactamente. incluso del repechaje la selección chilena. Lo cierto es que a los 10 salió un... Yo creo que hasta este momento el partido entre Perú y Colombia venía normal. O sea, venían los dos queriendo ganar el partido, venían jugando a la perfección. Ninguno había ido a menos, ni había ningún pacto hasta este momento. Todo cambia en el minuto... Ya vamos a llegar a eso, pero espera. pelotazo de Ospina para Zapata, Le quiero poner un poco de cruza hype. Falcao, y desde atrás iba a entrar James para marcar el Este primer gol, tanto bueno, de ya Colombia. te empezaba a desesperar un poco. Chile se empezaba a tranquilizar, porque bueno, con este gol, sí. Lima, ¿cómo estará Perú? ¿Cómo Y estará sí. en Lima? ¿Cómo estarán en Perú? Fíjense además cómo lo grita Colombia. Colombia quería ganar, estaba claro eso. Perú también. De diferencia de gol y Perú se está quedando en 25, al igual que Paraguay. Lo curioso viene ahora con una falta totalmente imprudente de Fabra. No sé si hay curiosidad en esto. Por lo general, Fabra es de hacer estas faltas así. Ni los colombianos ni tampoco los protagonistas. El árbitro levanta la mano marcando el indirecto. Sí, es verdad eso. Paolo Guerrero aún así busca el arco, sabiendo que si nadie la tocaba el gol no valía. Supuestamente, Paolo Guerrero no vio que era indirecto y no escuchó tampoco. Ospina, después vamos a escuchar porque creo que está la declaración. Yo tengo entendido que Ospina dijo que para él eran 2 toques, que había 2 toques. Entonces se pensó que quizás la tocó a alguien, no sé si la barrera o si la tocaron a Paolo Guerrero, entonces la quiso sacar. De todas maneras, esto yo creo que obviamente uno puede dudar por el contexto y por cómo se estaba dando el partido, pero la verdad es que me parece una jugada totalmente del partido, totalmente así, una jugada aislada que puede pasar cualquier cosa. Te puede pasar en un partido que no estás jugando nada, como te puede pasar en este. Falta de concentración, sí. Pero bueno, acá no estaría dudando tanto. Ponía la mano y Perú empataba el partido. Ya van a ver cuando arranca el pacto. Tiro libre indirecto, gol. La tocó. Sí, la tocó. La tocó. Cuadrado, mirá cómo reclama. Eso te da un poco a entender que Colombia quería ganar el partido. Hay que ver qué pasó por la cabeza de Ospina en ese momento también. Así fue entonces, error de principiantes para algunos, sospechoso para otros. Ospina Qué bien que pateó Paolo. Ahora, para que la toque Ospina, para que la pelota entre, Paolo Guerrero tiene que clavarla en un ángulo y no es fácil también. Delirio del pueblo peruano. ¿Qué pasa en el tiro libre? Ahí está, esto quiero. Parece polémica en primera instancia. ¿Cuál es tu lectura? A ver, supuestamente eran 2 toques. Lo lanzo y Guerrero lo patea muy bien. Eso no la entiendo, la declaración. Sigo sin entenderla. Es el día de hoy que sigo sin entenderla. Porque dice, supuestamente eran 2 toques, y claramente porque era indirecto. Él y Paolo Guerrero la lanzó muy bien. Pero
¿Por qué se pensó que la tocaron 2 veces? Eso es lo que me pregunto. Y alguien más arrancó el pulmón. Y acá en el minuto 78 es cuando para mí en estos momentos arranca el Pacto de Lima, ese famoso Pacto de Lima. Se empezó a correr la bola de que Chile se estaba comiendo 2 con Brasil, ya empezaron a haber recorridas entre jugadores, o sea, de lo que estaba pasando. Entonces dijeron, bueno, quedamos 1-1, Perú estaba conforme con ir al repechaje, Colombia se clasificaba, también estaba conforme, y a partir de acá empieza a haber un toqueteo intrascendente en todas las jugadas. Acá es cuando arranca el Pacto de Lima. Serie de pases intrascendentes y un pacto de no agresión. Exactamente. Para colmo, en Asunción había gol de Venezuela, lo que también alejaba la amenaza de Paraguay. Claro, si Paraguay ganaba, creo que por diferencia de gol también podía pisar un poco. Que había que dejar de atacar. En su lugar ingresa Jimmy Chará, no para buscar el triunfo, sino para dar información de lo que sucede. A ver, ahí está Chará. A ver qué dice Chará. Chará va. Que lo primero que hace el número 17 es acercarse a Falcao y decirle algo al oído. De izquierda a derecha, bien. De derecha a izquierda se prestaban la eso es lo que te empieza a entrar en duda. Le puede estar dando tranquilamente una información, pero no. En la playa y los de Peckerman es como si estuviera en la playa. Contaban los pases del rival. Para colmo, en San Pablo el 3-0. Con el arco vacío ponía el 3-0 para Brasil. Sí. Lo cierto es que Colombia no presionaba, Perú no cruzaba la mitad de cancha y Falcao... Igual Colombia con el 1-1 estaba bien. Entonces lógico que no iba a salir a presionar. Un colombiano te dice a ti ya, compadre, ya cerremos el partido, con el empate damos los dos. A ver. Sí, Falcao por ahí me dijo eso. Mira, Falcao lo dijo. Bueno, Corso lo dijo ahí, Corso. A ver, Tapia, ¿qué dice? Sí, no, con Radamel hablé y me dijo que ya estábamos los dos adentro. Pero bueno, este es fútbol, ¿no? Primero con Renato Tapia, ahí está. Luego con Cristian Ramos, el propio Guerrero preguntaba si el pacto... Vamos los dos, se leyó ahí. Y el resultado estaba a la vista. Estamos pasando, pregunta Guerrero. Transemos. Andá a averiguar al banco, fíjate, pasa que no sirve esto no sirve. Me habla con todos, esto es un papelón, esto es un bochorno que descalifica la carrera de Falcao para mí. A mí la verdad no, Martín, no estoy de acuerdo para nada. Pero digo, no estoy de acuerdo para nada. Mira qué era esto, mira. Ya estaba el pacto hecho. 6 defensores. Acá está el pacto hecho, mira. 6 defensores. Ya está el pacto hecho, mira. La tocan para acá, para allá, nadie marca. No, además, Martín. En eso se escapa Sánchez, todos se miran, nadie entiende a dónde va. Ahí nomás Paolo se le acerca para decirle que no era el momento de ningún ataque. El colombiano le empezó a reprochar. Sandro Ricci marca el final, Colombia clasifica. Mira. Perú a jugar el repechaje frente a Nueva Zelanda. Bueno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, sudamericanos? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Yo desde acá, obviamente, puedo analizar lo que vaya pasando en los minutos finales, que fue lo más dudoso de todo. Pero la realidad es que si un resultado le convenía a las dos selecciones, estaba claro que iba a pasar esto. Acá es cuando entra en juego la ambición de cada uno. Perú, por ejemplo, querer ir a buscar la clasificación directa, ganándole a Colombia. No lo sé, digo desde ese lado, ¿no? Pero la realidad es que si a vos te conviene, es porque llegaste a la última fecha con las posibilidades de clasificar. Por lo tanto, hiciste las cosas muy bien. Chile, el último partido, lo perdió 3-0. Tenía que ganar si quería ir al Mundial. Paraguay lo mismo. Entonces creo yo que sería... La verdad, para mí sería muy hipócrita cuestionar este tipo de cosas que pasan en el fútbol. Porque la verdad es que pasan muy seguido. Y obviamente cuando a uno lo perjudican le da bronca. Ahora, cuando uno lo tiene que hacer, lo va a hacer. O me vas a decir que, por ejemplo, a un chileno le pregunto, vos siendo chileno, si estás jugando contra Colombia y un empate te conviene, ¿no vas a hacer lo que hizo Perú? ¿No vas a hacer lo que hizo Colombia? Y yo creo que sí. Entonces ahí es cuando entra en juego la moral de cada uno y los derechos que defiende cada uno. O sea, los derechos no, creo que son los ideales que defiende cada uno. Si uno quiere llegar a un mundial, ¿hasta qué costo va a llegar a ese mundial? O sea, ¿hasta qué puede llegar a dar para llegar a ese mundial? Entonces, para mí está más que bien el pacto de Perú. Yo me estoy mojando con esto, lo estoy diciendo. Para mí el pacto de Lima está bien. No me parece un bochorno para mí, como dijo Lieberman ahí. No me parece para nada cuestionable a Falcao. Y la verdad es que se termina dando porque al fin y al cabo Perú y Colombia, como bien les dije, llegan con chances de clasificar al Mundial a la última fecha. Entonces se pudieron dar el lujo de hacer esto.
Dicho esto, obviamente cada uno es libre de opinar lo que quiera y acá abajo los voy a estar leyendo. Quiero saber qué opinan los sudamericanos y cómo no, si tienen ganas de que sigamos analizando este tipo de partidos de eliminatorias anteriores, con gusto lo vamos a estar haciendo. Así que gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y ahora sí, chau chau.